En este vídeo vamos a analizar lo mejor que tiene el Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go y por qué creo que es la clave de la siguiente generación tanto de Steam Deck 2 como del resto de handheld PC dentro de 2-3 años. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y no me voy a extender mucho más, lo que creo que es la gran revolución que da la Lenovo Legion Go y el Asus ROG Ally, no porque sean los primeros en hacerlo, desde luego que no, pero sí los primeros que llegan al gran público, ¿no? Pues es su modo dock. Aquí tengo el dock de la Steam Deck, ¿no? Pero bueno, para más o menos hacernos una idea, ¿no? ¿Por qué creo que el dock del Asus ROG Ally o de la Lenovo Legion Go son revolucionarios? Son los que van a marcar, y lo digo sin tapujos, van a marcar el futuro de una Steam Deck 2 o van a marcar el futuro del resto de handheld PC en el futuro, ¿no? Dentro de 2 años, cuando veamos la siguiente generación de handheld PC. Pues es por algo muy simple, porque te ofrecen lo que te va a ofrecer una Nintendo Switch 2 o una Nintendo Switch a día de hoy, junto con lo que te ofrece una consola de sobremesa como tal, como puede ser una PlayStation 5 o una Xbox Series, ¿no? Por lo que vamos a empezar en este vídeo a analizarlo punto por punto, cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra, las tecnologías que se están usando y por qué al final esto va a ser el futuro o claramente es un presente pero que se va a terminar de implantar en este tipo de cacharrito y cómo se va a hacer. Es un vídeo denso, es un vídeo con muchísima información, así que te recomiendo que te sientes, estate tranquilo porque vamos a empezar a verlo. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que ofrece el modo dock de una Asus ROG Ally o una Lenovo Legion Go o otras máquinas como puede ser GPD o One X Player, ¿no? Si no mal recuerdo, pero hay muchas más que ofrecen un dock diferente? Pues básicamente es la capacidad de poder meter una tarjeta gráfica, tal cual, o sea, coges, lo conectas a un modo dock y tienes una tarjeta gráfica, pero no te vayas ahora mismo en el vídeo, ¿no? Porque seguramente te vas a creer que te voy a enseñar la tarjeta gráfica que tiene específicamente el Asus ROG Ally, ¿no? Alguna curiosidad que tiene la Lenovo Legion Go. No, en este vídeo, aparte de eso, ¿no? Porque nos va a servir para utilizarlo como referencia y base, vamos a ver en qué tecnologías se basan y por qué esto se puede implementar de una forma mucho más libre, mucho más económica y mucho más sencilla, y al final quién es la única empresa, en mi opinión, que puede llegar a ponerlo como un estándar más sobre la mesa y no con cacharros que simplemente cuestan 1800 tracas. Ahora ya sí que sí, vamos a ponernos, ¿no? Cuando hablamos de una tarjeta externa, ¿no? De una tarjeta gráfica externa para una handheld PC, como puede ser una Asus ROG Ally, un Steam Deck o lo que sea, pues siempre hablamos de el dock, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa tarjeta gráfica externa, aunque a nivel técnico podrías llevártela por ahí, ¿no? Con una buena power bank, habría que decirlo, pues al final lo vamos a identificar en el modo dock, porque es el único sitio en realidad donde vamos a tener la suficiente energía como para poder, bueno, no tener limitaciones con ella y poderle conectar este tipo de dispositivos, ¿no? Por lo que está claro que este tipo de tarjetas gráficas externas van para la tele, o sea, para el modo dock, y bueno, una de las primeras, ¿no? Que se han hecho más populares, pues ha sido la que hizo la Asus ROG Ally, ¿no? Y básicamente es que Asus tiene su propio protocolo o su propio gama de dispositivos que utilizan una cosa que se llama XG Mobile. Básicamente el Asus ROG Ally aquí arriba tiene un puerto, ese puerto, que, bueno, si tú le conectas algo que sea compatible con XG Mobile, que es exclusivo de Asus, pues puedes conectarle este tipo de tarjeta gráfica y, bueno, con todo y todos los docks y tal que trae, ¿no? Como estáis viendo, aquí tenemos una XG Mobile que, bueno, esta en concreto es una 4090, algo
algo súper venido arriba, ¿vale? Y que, bueno, tiene aparte sus puertos, tiene las salidas HDMI, veis aquí que está aquí tendrá algún tipo de fuente de alimentación y aquí para conectarlo a la corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, esto es algo propietario, esto sería un puerto propietario y que personalmente a mí creo que esto va a morir claramente, porque al tener puertos propietarios, pues tú te compras algo específicamente para la Asus ROG Ally, pero mañana te compras otra cosa, etcétera. No hay otras empresas que están trabajando o luchando por ese mismo estándar y encima, poco a poco, aunque no quiera, Asus, ¿no? Y otras empresas que se quieran meter en el terreno de las tarjetas gráficas propietarias van a acabar implementando ¿cómo se llama? Puertos para conectar tarjetas gráficas que no son propietarias, por lo que ¿qué quieren que te diga? Al final están un poco condenadas a que este tipo de dispositivos, más allá de ser un buen experimento y una buena toma de contacto con el usuario, pues no tenga mucho sentido. Aparte de que, vamos a ver, me parece un poco sobredimensionado comprarte una 4090 para conectarlo en una Asus ROG Ally. Por supuesto, lo vas a disfrutar un montón si tienes la pasta, pero muy sobredimensionado y muy lejos de lo que la gente estaría dispuesta a pagar o directamente que con algo mucho más bajito vas a disfrutarlo igual o vamos o mejor porque no te has gastado tanto dinero. Bien, en este terreno entonces entramos, bueno Rafa, entonces ¿qué me estás diciendo? O sea, yo creía que la única tarjeta gráfica externa que se le podía añadir a una Asus ROG Ally, una Lenovo Legion Go, ¿no? O incluso a una futura Extender, por qué no decirlo, eran las XG Mobile, estas súper locas, ¿no? Y no, hay una tecnología, personalmente, que ya estamos entrando dentro del terreno de los estándares, dentro del terreno de que no hay esa complicación, ¿no? Como podemos tener con las XG Mobile. Entramos en una tecnología, en varios estándares que se pueden utilizar para conectar ese tipo de tarjetas gráficas, ¿no? Y voy a empezar a ejemplificarla con algunos artículos, ¿cómo se llama? Algunas noticias, etcétera, etcétera, ¿no? La primera, ¿no? Que es una de las más famosas, es Oculink. Oculink es una tecnología que nos podría, conectar una tarjeta gráfica a algún cacharro que tenga ese puerto, ¿no? Por ejemplo, la GPD Win Mini tiene el puerto Oculink, ¿no? Que es muy parecido en realidad en forma al que tiene el propio Asus ROG Ally. Es un puerto así un poquito más estrecho en realidad, pero bueno, y tú directamente te conectarías a través de ese puerto a la tarjeta gráfica externa y después ya la tarjeta gráfica tiraría la señal a la pantalla o al monitor que vayas a utilizar. Esto sería viable, claro. Es más, estos puertos al final lo único que están limitados, ¿no? Para poderle conectar una tarjeta gráfica es la velocidad, es el ancho de banda que tienen para poderse conectar. Este Oculink, por ejemplo, está utilizando creo que alrededor de 60-63 gigas de transferencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que le permite tener un buen ancho de banda para poderse conectar directamente con la placa, bla, 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 y conectar la tarjeta gráfica sin grandes problemas. Esto sería viable personalmente. Aquí tenemos el puerto Oculink y esto se podría llegar a implementar. Y aquí, por ejemplo, tenemos una GP de WinMax como tiene el puerto Oculink. Esto es viable, totalmente. Pero yo no creo que esta sea la tecnología que se acabe implantando. Básicamente porque es una tecnología que habría que añadir dentro del dispositivo. Puede ser, ¿eh? A lo mejor entramos dentro de un protocolo que se convierte en un estándar y según la empresa que lo vaya a popularizar, personalmente creo que va a ser Valve, de todas maneras eso lo vamos a dejar para el final del vídeo, pues si se llega a poner en ese tipo de dispositivo un dispositivo popular, pues seguramente se acabaría adaptando. Pero dudo que se vaya a utilizar básicamente por lo que vamos a ver a continuación. Porque otra de las tecnologías que nos permitiría añadir un puerto, o sea, una tarjeta gráfica externa, sería el USB tipo C. Sí, o sea, o sea, a través de este cacharrito del USB tipo C podríamos añadir una tarjeta gráfica externa. Y es que aparte de USB tipo 4, ¿no? O 4.0 o USB 4, pues tendríamos un ancho de banda que sería el doble de lo que nos ofrece el ancho de banda del USB tipo C que tiene la Extender con la Asus ROG Ally, ¿no? Que es un USB tipo C 3.2 que nos permitiría hasta 20 GB de transferencia. Por supuesto, si me estoy equivocando en algún elemento, por favor dejármelo en comentarios, ya que tampoco soy un gran experto, ¿no? Pero la base de todo esto no es los datos de transferencia ni nada por el estilo, sino que USB 4 nos acercaría o nos permitiría ya conectar con todas las de la ley una tarjeta gráfica externa, a lo mejor no una 4090 por problemas de transferencia, pero sí nos permitiría conectar una tarjeta gráfica externa que
nos dejaría jugar con muchísima mejor calidad en una tele, ¿no? Entonces podríamos estar jugando de manera portátil, llegamos a casa, la conectamos, imagínate cómo con el dock actualmente, lo conectas por USB tipo C, ya estarías cargándolo, pero en ese mismo instante este ordenador que tienes en tu mano cambiaría de gráfica y ¡pum! Ya podrías a lo mejor ver el mismo juego que estabas jugando a 8P o 1800p o 1080p, pues lo estás jugando en 2K rescalado a 4K, etcétera, sin despeinarse nada la propia máquina, ¿no? Eso no me digas que no sería algo brutal. Pues sí, eso se podría hacer perfectamente con este tipo de cacharro. Y, por supuesto, también habría otra tecnología que es Thunderbolt, que, bueno, Thunderbolt a mí me cuesta entenderlo un poco, ¿no? O sea, el puerto es un USB Thunderbolt, o sea, es decir, se estaría utilizando el mismo, por el mismo sitio que tú metes las cosas por USB-C, pues también estarías metiendo Thunderbolt, ¿no? Y es otra tecnología que está compitiendo junto con USB 4, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificarlo todo muchísimo, vamos a quedarnos con USB 4 porque tecnología de Thunderbolt, que lo lleva Intel, por cierto, pues básicamente casi que serían compatibles unos con otros, ¿no? Es como que te comprarías una tarjeta gráfica que se podría conectar de manera externa por USB 4 / Thunderbolt, ¿no? Tú no te enterarías, simplemente cogerías el cable, lo conectarías y ya se decidiría por dónde se va a conectar, ¿no? Podría ser algo así, por supuesto, dejadme en comentarios si me estoy equivocando en algo al respecto, pero estamos haciendo algo genérico, no algo mucho más, no algo excesivamente técnico, algo que podamos entender todos. Entonces, nos encontramos, señores, con que nos podríamos llegar a un punto en el que tendríamos una handheld PC que por el mismo puerto por el que estamos cargando o estamos conectando a un modo dock, pues podríamos conectar una tarjeta gráfica o sea, así, sobre la marcha, sin darnos cuenta, ¿no? Simplemente por el cable USB-C que tendríamos aquí, así sin más, mejorando muchísimo, obviamente, la capacidad gráfica dentro de un modo sobremesa. Y lo curioso de todo esto es que no tenemos que imaginar, no tenemos que pensar, bueno, ¿esto cómo sería en el futuro? Esto ya está, esto ya se puede hacer, y por eso digo que con el Asus ROG Ally sería como el más famoso con el XG Mobile, pero la Lenovo Legion Go ya tiene ese USB 4.0 y puedes conectarle perfectamente cosas como, bueno, puede ser esta tarjeta gráfica de GPD, ¿vale? Que es una tarjeta gráfica externa, concretamente esta lleva montada creo era un AMD Radeon RX, una 7600M XT, la M de mobile, como si fuera una tarjeta gráfica de portátil, porque al fin y al cabo es lo que tiene montado. Y esta tarjeta gráfica es curioso, porque mirad qué tipo de interfaces lleva. Lleva una interfaz para conectarse por Oculink. ¿Os suena lo que hemos estado hablando antes? Y claro, te dice, vale, esto va a ir con 63 GB de ancho de banda, ¿vale? O sea, que puede llegar más información a través del cable Oculink. Y si utiliza la interfaz 4, ¿vale? USB 4.0, pues directamente solamente va a poder llegar 40 GB de ancho de banda. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, yo entiendo que en este tipo de dispositivos no vas a conectar, vuelvo a decir, una 4090, sino, mira, esta RX 7600M ya es un bicho para este tipo de cacharros, ¿eh? O sea, ya te puede dar una calidad, bueno, brutal, sinceramente. Dudo que mucha gente tenga un PC o sea, que haya mucha gente que tenga un PC con esta capacidad gráfica directamente, ¿no? Bueno, no lo dudo, lo sé porque veo las estadísticas de Steam de hardware, ¿no? Pero bueno, que está muy bien. Por lo que, oye, ya estamos viendo ya dispositivos que estarían con este tipo de interfaces y dispositivos handheld PC populares, bueno, populares o que más o menos son mainstream, como puede ser la Lenovo Legion Go, que ya lo pueden utilizar. Y a modo de curiosidad, por ejemplo, aquí estamos en el canal de Eta Prime en el que enseña precisamente esto mismo, ¿no? Como simplemente conecta esta eGPU o una eGPU, esta en concreto pone que es una 4090, pero bueno, da igual, el concepto es el mismo, ¿no? Una 4090 es el mismo. Lo conectamos por USB tipo C, ¿vale? Que sería el 4.0 y estáis viendo que se conecta aquí y ya estaríamos utilizando esa gráfica, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos ver la tarjeta gráfica para que le podamos echar un vistazo y tendría conectada ahora mismo, a ver si lo puedo ver ahora mismo, sería una AMD, vale, era la que estaba diciendo antes, ¿no? La que os enseñaba antes de GPD, pero claro, esto no te impide a conectar, por ejemplo, tiene aquí, por ejemplo, mira, tiene aquí la Lenovo Legion Go conectada con una 4090, al final, si tienes un puerto que sea compatible con esto y puedes después pincharle la tarjeta gráfica, pues bueno, el límite es lo que tú quieras hacer, claro está.
Claro, Rafa, está muy bien, ¿no? Pero, ¿y los precios, no? O sea, ¿cuáles son los precios de este tipo de tecnología, no? Y está claro que no es algo que vamos a hacer a día de hoy. Yo personalmente creo que esto es algo que todavía lo estamos viendo, lo empezamos a ver, ¿no? Hay algunos entusiastas que sí se lo han podido llegar a comprar, etcétera, ¿no? Pero que a día de hoy no es lo más normal del mundo, ¿no? Incluso yo diría que la única empresa que lo ha hecho medianamente normal es Asus, ¿vale? Con el Asus ROG Ally o con su gama de portátiles que utilizan ese tipo de estándar, ¿no? No solamente el Asus ROG Ally. Pero claro, estamos hablando de precios súper caros y estamos hablando de dispositivos que no me dejan poner la gráfica que a mí me dé la gana, ¿vale? O por lo menos dentro de un margen, ¿no? Yo no me puedo comprar con el XG Mobile, solamente están, yo que sé, creo que en su momento había una 1080, después una 3080 creo que era, y ahora creo que solo está la 4090, 4080, o sea, que estamos hablando de gráficas bastante de gama alta, ¿no? Básicamente de gama profesional incluso, yo no considero que la gama de 4090 sea gama alta, es gama profesional, o sea, en fin, esto ya entramos en un territorio diferente, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, GPD ha ofrecido un encapsulado para poder utilizar este tipo de protocolo y viene con una tarjeta gráfica, bueno, pues un poquito, una 7600 XT, que no es moco de pavo, ¿no? Pero bueno, a un precio bastante más comedido, como pueden ser 700 euros, ¿no? Esto es precio en España, ¿no? Porque esta empresa, My Computer, si no mal recuerdo, es distribuidora oficial de GPD en España, por lo que, bueno, no habría grandes problemas, todo estaría aquí y serían 700 euros. Muy bien, todo correcto. Ahora la pregunta es, bueno, Rafa, con estos precios y toda esta locura, ¿qué me estás contando? Pues básicamente lo que te estoy contando es que estamos en el principio, ¿no? O sea, todavía esto estamos, ¿cómo se llama? Estamos en terreno de nadie, ¿no? Más o menos era como el mundo de las handheld PC antes de llegar a Steam Deck, ¿no? Antes de llegar a Steam Deck había handheld PC en el mercado, pero eran muy de nicho, había muy pocas personas que se podían hacer con ella por sus altos costes, ¿no? Y aparte, no había una optimización real dentro de este tipo de dispositivos, podía jugar o lo que sea, pero por ejemplo no había un sistema operativo específico, no se habían lanzado ni siquiera cosas como Launcher, digo, bastante trabajado, con su soporte, que incluso grandes empresas, tanto desarrolladoras de videojuegos como del propio sistema operativo de Windows le echara cuenta, ¿no? Como puede ser Armoury Crate y en general lo que hace Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en estos inicios muy paupérrimos, pero claro, ya podemos ver cosas, por ejemplo, desde el canal Dubenox, ¿vale? Me ha hecho gracia porque estaba haciendo un experimento muy curioso con un mini PC que utilizaba USB 4.0 y compró un encapsulado de esto para meter para meter SSD. Claro, al fin y al cabo, el protocolo que estaba utilizando es un PCI Express 4.0 normal y corriente que se puede conectar a una tarjeta gráfica. Entonces, claro, cogió el típico cable de AliExpress que pasa el de este M2 a poderse conectar en una tarjeta gráfica normal y corriente, como estáis viendo aquí. A ver si lo puedo mostrar, a ver si lo enseño. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, está utilizando del cacharro ese que tenía. A ver si lo tenemos por aquí. Algo más. Espera un momento. Es que está bastante bien y curioso. Bueno, da igual. Estáis viendo que se estaba conectando al encapsulado para el SSD y simplemente tiene un conversor de M2 a este cacharro, a PCI Express, y conecta una tarjeta gráfica externa. Y el ordenador, pues simplemente conectándolo por USB tipo C a su mini PC, que al efecto práctico es lo mismo que tenemos con una Lenovo Legion Go o lo que sea, cualquier cacharro que pueda tener USB 4, vuelvo a decir, la Steam Deck tiene USB 3.2 y el Asus ROG Ally 3.2 también, pero la Lenovo Legion Go tiene ese 4.0, por lo que, mira, está viendo que la máquina está reconociendo perfectamente esa tarjeta gráfica externa, porque al fin y al cabo es como si lo hubiera pinchado dentro de la bahía, ¿no? De PCI Express de un ordenador de sobremesa normal y corriente, ¿no? Y aquí lo estaríamos viendo, ¿no? Así que es muy interesante, por supuesto, tendrá sus matices, tendrá sus temas de consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un inicio, esto es un concepto que se puede ver a día de hoy de manera real y que me parecía bastante interesante, pero claro, volvemos a estar en la misma diatriba. ¿Quién se va a comprar un cacharro de estos? ¿Vale? Ya sea, bueno, el Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go o una futura Steam Deck, yo qué sé, y se va a comprar después una tarjeta gráfica que, por barata que sea, no deja de ser carita, ¿no? Y si te tienes que comprar eso, a lo mejor se puede ir en un mundo ideal entre 300 o 350 pavos. Y es que yo sostengo que este tipo de dispositivo ha llegado para quedarse y que está dando una cosa que no estaban dando antes otros dispositivos, como puede ser Nintendo Switch. O sea, Nintendo Switch fue la revolución del mundo del videojuego moderno. Personalmente, para mí, dejó claro que el mundo de los móviles no iban a dejar de lado al mundo portátil y que a la gente le gustaba jugar portátil
y sobre todo juegos como si fueran de sobremesa, ¿no? Y eso yo creo que Nintendo lo hizo, chapó, y no le podemos criticar mucho. Pero Valve fue un poquito más allá y cogió el mismo concepto de Nintendo y ya vio cómo estaba siendo el mercado, ¿no? Cómo estaban yendo el tema de los mini PC tipo Nintendo Switch y sacó su propia Steam Deck, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo, en realidad, podemos tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo de lo portátil, y cuando lleguemos a nuestro dock y al modo sobremesa, no solamente poder ver la imagen en la tele grande como hace la Nintendo Switch, sino que tengamos, bueno, muchísima más potencia gracias a que lo estamos conectando a un dispositivo que está de manera física. Por lo que tendríamos en realidad dos cacharros a la vez. O sea, la gente se compra a lo mejor una PlayStation 5 o una Xbox Series y después se compra una Nintendo Switch. Pues habría que pensar que esa tarjeta gráfica externa es como si fuera tu tarjeta, es como si fuera tu consola de sobremesa en el ¿cómo se llama? En el salón. Y visto de esa forma, a lo mejor no es tan loco gastarse, a lo mejor, en una máquina de este tipo 300, 400, 500 euros, ya sabéis, 600 incluso, ¿no? Según lo que le vayas tú a querer, etcétera, etcétera, ¿no? Dedicar. Y ya sabéis que con Steam Deck sí que tenemos una gama de precios bastante más ajustada, pero bueno, en Asus ROG Ally serían 800, ¿no? O 700, al igual que el Lenovo Legion Go. Y después decir, bueno, y mira, y aparte, para el modo sobremesa, le doy un pequeño punch, ¿no? Y le meto 300 euros, 350 la tarjeta gráfica, lo que cueste en su momento, ¿no? Eso cuando ya esté todo optimizado, ¿no? Y se puede hacer todo de manera más sencilla, no como a día de hoy que tenéis que comprar esos preconfigurados, ¿no? Pero podría llegar a ser. Entonces, pensar, por ejemplo, en una Asus ROG Ally, bueno, en una Steam Deck, por ejemplo, de gama baja, ¿no? Con una micro SD, pongamos 500 euros, ¿vale? Una media, ¿no? Porque no te vas a comprar algo con 64 GB, ¿no? Una media de 500 euros. Y a eso le metes, pues, otros 300 euros. ¿No os está pareciendo que se parece mucho a lo que te cuesta exactamente una PlayStation 5 o una Xbox Series X con una Nintendo Switch? Y lo mejor de todo es que estás jugando a el mismo juego continuamente en ambos dispositivos, ¿no? Porque estás continuando por tu partida, en la tele lo vas a ver con los gráficos. Bueno, lo que tú te quieras gastar al fin y al cabo, ¿no? No vas a tener que esperar a una PlayStation 5 Pro o una Xbox Series Ultra Plus, sino que si tú te quieres gastar más dinero, te puedes comprar la tarjeta gráfica que te dé la gana, ¿no? O que sea compatible por el protocolo o lo que sea, ¿no? Pero que tienes muchísimo margen para poder elegir. Entonces, a mí personalmente sí que me parece algo bastante más atractivo y que a nivel de precio incluso podría ser mejor, porque al fin y al cabo ya no estarías tampoco limitado solamente a los precios de PlayStation, a los precios de Xbox, sino que tendría Steam en mi caso, ¿no? Como plataforma principal, pero también podría hacer algo de la Epic, los juegos de Amazon Prime, los juegos de Gold, los juegos de HQ, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, bueno, Rafa, ¿y qué va a ser lo que vaya a poder democratizar o popularizar esto, ¿no? Al igual que ocurrió con la Ángel PC, nadie se compraba en general una GPD porque era muy cara, había que importarla, había aduanas, etcétera, etcétera, y hasta que no llega Steam Deck no se populariza este mundillo, y hay que ser honestos totalmente. Bueno, obviamente a estos niveles, hasta que no llega Steam Deck no se llega a esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir para que esto se vuelva también popular y también lleguemos a un estándar más o menos coordinado entre todas las desarrolladoras y creadoras de hardware para crear este tipo de cosas a un precio ya más ajustado, más, ¿cómo se llama? Más escalable, etcétera, etcétera? Pues yo personalmente creo que va a volver a tener que ser Valve, porque es la única que tiene la capacidad de, a día de hoy, de pegar un golpe encima de la mesa, perder dinero por el camino, porque con Steam Deck han tenido que palmar pasta, al menos al principio, por el camino, con su modelo de 420 euros, que en su momento no nos lo creíamos, y a día de hoy sigue siendo barato, pero es que las están vendiendo hasta por 300 y pico de pavos ese mueve a día de hoy. O sea, no tiene sentido. O sea, puede salir una Asus ROG Ally o una Lenovo Legion Go o lo que sea súper potente, pero claro, estamos hablando de 800 euros frente a 300 y pico, ¿no? Que sí, que después le meto un SSD, vale, 400. Estamos hablando casi de la mitad de precio, es una verdadera locura. Entonces, la única empresa que puede llegar a poner esto popular, para mí, es Valve, porque es la única que puede democratizar el precio y, por supuesto, después que aparezcan opciones en el mercado como puede ser una Ally, una Go, etcétera, etcétera, para personas ya más entusiastas, pero que la base, que al final van a ser los usuarios que vayan a crear una lógica para los creadores de hardware, para crear este tipo de tarjetas gráficas o lo que sea, va a tener que ser Valve de nuevo, incorporando USB 4.0 dentro de su dispositivo, un Oculink, ambas cosas, una tecnología aparte que también sea open source porque es su rollo, pues no sé, algo por el estilo. Y en ese momento empezaremos a ver que esto va a arrancar.
Pero claro, eso tendrá que ser en un Steam Deck 2, obviamente. Y personalmente es que no te voy a decir que vaya a poner la mano en el fuego, obviamente que no. Pero sí que te voy a decir que lo tengo más o menos claro de que esta va a ser una de las grandes bazas de la siguiente Steam Deck, que vas a tener lo mejor del mundo portátil y lo mejor, y posiblemente más mejor que una consola, ¿no? Porque vas a poder tú elegir la gráfica del mundo de sobremesa. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Espero que mi fanboy hoy, obviamente no alrededor del mundo de Steam Deck, sino alrededor del mundo de la handheld PC, pues se haya contagiado al menos esa ilusión hacia vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo es el presente. Ya está ocurriendo, puedes hacerlo, puedes conectarle una gráfica aleatoria a una Lenovo Legion Go o una gráfica entre el número de gráficas existente a el Asus ROG Ally, pero es que también se le puede hacer a la Steam Deck. Eso no os lo he contado, ¿no? O sea, y esto, no sé si os acordáis al principio de salir a Steam Deck, uno de los vídeos que parecía que los canales de hardware, ¿cómo se llama? Si tenían un Steam Deck, era la prueba que hacían, era que abrían la Steam Deck y a través del puerto del SSD, donde la conectamos, que no deja de ser un puerto M2, pues conectaban el mismo cacharro que hemos visto que estaba conectando el creador de contenido, ¿vale? Que os había enseñado, tengo aquí el vídeo, ¿no? El mismo cacharro, ¿vale? Este cable, ¿no? Lo estaba utilizando y bueno, conectaba la gráfica que quería. Eso se hizo en su momento, eso fue una de las prácticas y es que a nivel técnico se puede hacer. Entonces, claro, si conseguimos llegar a ese punto en un momento dado de manera simplificada y no teniendo que hacerlo abriendo la máquina y todo lo que tú quieras, pues es que Valve las tiene todas con las de ganar. Y yo creo que eso después llegará y se popularizará en el resto, ¿no? En la Lenovo Legion Go, a lo mejor ha sido de la primera, de las populares, ¿no? De las más mainstream, ¿no? Que han incluido ese puerto. Pero hasta que no llegue algo que pegue un golpe encima de la mesa y ofrezca variedad para tú poderte comprar tus cacharros, con su tarjeta gráfica ya incluida, con un packaging más o menos sencillo para que cualquiera lo pueda conectar, o conectores que no tengas que comer la cabeza, ¿no? Para conectarlo y después pinchar una gráfica que sepas que siempre va a funcionar, etcétera, etcétera. Pues va a ser costoso, va a costar que eso todavía ocurra. Pero yo estoy seguro que dentro de un par de años eso va a ocurrir y lo vamos a ver con Steam Deck 2 y después con el resto de dispositivos que vayan llegando. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!